Hola a todos, soy José Luis Lafuente y quiero compartir mi experiencia y criterio profesional sobre algunos de los aspectos más importantes de la bancarización en Bolivia y su efecto en la tributación. Para comenzar, es importante definir el concepto de bancarización en el ámbito tributario como el uso de los servicios que ofrecen las entidades financieras para formalizar el pago o cobro de compra de bienes o prestación de servicios. Entonces, debemos recordar que el Estado boliviano, en principio, dispuso la obligatoriedad para que los exportadores respalden con medios fehacientes de pago, es decir, bancaricen, las compras respaldadas con facturas y que luego eran sometidas a un procedimiento de devolución impositiva. Esto para minimizar el riesgo de exportaciones simuladas que habían sido detectadas por la Administración Tributaria y que generaban devoluciones tributarias indebidas. La efectividad de esta disposición normativa motivó al Estado a ampliar la base de los contribuyentes alcanzados por esta obligación, con el objetivo de corregir la misma conducta evasiva, pero en el ámbito del crédito fiscal de uso interno, lo cual, desde mi punto de vista, tuvo un efecto marginal en las recaudaciones, ya que aún en Bolivia se siguen manejando grandes capitales en el mercado informal sin registro bancario y tampoco existe un control adecuado y efectivo de todos los grandes movimientos bancarios que no están vinculados con actividades formales y bajo control de las administraciones tributarias. Bueno, generando simplemente obligaciones formales de muy difícil cumplimiento por la diversidad y particularidad de las transacciones comerciales que no pueden ser definitivamente normadas caso por caso. Bien, a partir de esta previsión normativa establecida en el Código Tributario y su reglamento, la Administración Tributaria, específicamente el Servicio de Impuestos Nacionales, ha emitido una nueva resolución normativa de directorio vigente a partir del año 2025 para operativizar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes relacionadas con sus transacciones y documentos de pago. Hablamos de la RND 1024-21 del 20 de septiembre del 2024. Entonces, podemos observar que la Administración Tributaria, por una parte, en su resolución, operativiza el tratamiento tributario de los pagos derivados de transacciones de compra y venta por monto igual o superior a 50.000 bolivianos, realizando algunas conceptualizaciones y definiciones que obviamente no pueden ir más allá de lo establecido en el Código Tributario y su reglamento, aclarando también cuál es el efecto de no bancarizar. Y por otra parte, reglamenta la forma, medios y plazos para el registro y envío de la información relacionada con las transacciones que deben ser respaldadas mediante documentos de pago, generando de esta manera una obligación formal cuyo cumplimiento puede ser sancionado con multas económicas. Por lo tanto, podemos sacar nuestra primera conclusión. Bancarizar es utilizar un medio fehaciente de pago o de cobro. La obligación formal de informar las transacciones sujetas a bancarización solo nos puede dar lugar a una multa económica al considerarse un deber formal. Veamos entonces el primer objeto de la normativa administrativa, es decir, los requisitos de los documentos de pago y sus efectos tributarios. En algunas ocasiones, los proveedores solicitan que los pagos se realicen a través de cheques o transferencias
hacia las cuentas de su representante legal o de un tercero. Esto debido a restricciones judiciales u otras razones que podrían tener. A pesar de que la RND 1024/21 entró en vigor en el año 2025, ya antes la Administración Tributaria observaba este tipo de situaciones durante sus procesos de verificación de facturas de compras, lo que daba lugar a la depuración del crédito fiscal IVA. Entonces, ahora se está restringiendo el uso de terceras personas para el pago de las transacciones, lo cual, desde mi punto de vista, constituye un exceso, ya que los contribuyentes tienen todo el derecho de utilizar los mecanismos de cobro o pago que optimicen su operativa y sus finanzas sin que ello signifique que no estén cumpliendo adecuadamente sus obligaciones tributarias. Pero bueno, así está redactada la normativa y analizaremos qué opciones se tienen para lograr un equilibrio entre los objetivos empresariales y las regulaciones tributarias. Transacciones menores a 50.000 bolivianos es otra previsión que no estaba en la anterior resolución. ¿Qué sucede con estas transacciones menores a 50.000 bolivianos, pero que presenten similitudes en las operaciones, ¿no? Es decir, productos o servicios similares, patrones de temporalidad o recurrencia de proveedores? Todo esto podría ser considerado como una única transacción y elevar estas a la obligación de bancarizar, ¿no? Esto es frecuente, por ejemplo, en empresas constructoras que adquieren materiales de un mismo proveedor en distintas etapas de un proyecto, con pagos menores a 50.000 bolivianos por cada transacción. Y ahora, con la nueva normativa, el fiscalizador podría considerar estos pagos como transacciones que deben bancarizarse, dependiendo de su criterio sobre la similitud de las operaciones y la temporalidad. Si bien la normativa no establece claramente estos parámetros, que no podría hacerlo porque estaría entrando a reglamentar de forma casuística, lo más recomendable siempre será utilizar medios fehacientes de pago para respaldar estas transacciones, aunque no superen los 50.000 bolivianos. Ya luego veremos en la segunda parte cómo se puede reportar este tipo de transacciones y cuáles van a ser las dificultades de reportarlas. Pero en el fondo, lo importante es utilizar medios fehacientes de pago, ¿sí? Por más de que las transacciones no superen los 50.000 bolivianos. Esto nos va a minimizar el riesgo a una exposición tributaria. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los efectos tributarios de no bancarizar, es decir, de no utilizar medios fehacientes de pago, en el caso de que las compras o ventas sean iguales o mayores a 50.000 bolivianos, ¿no? Y bajo esos otros parámetros adicionales, si no cumplimos con los requisitos de la bancarización, perdemos, es decir, el comprador pierde el derecho al crédito fiscal IVA y los gastos asociados serán considerados no deducibles para el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Esta disposición no ha cambiado respecto a la normativa vigente y en el caso del vendedor el efecto será el pago del IVA sobre el total de la venta sin deducción del crédito fiscal y para el IVE la consideración del ingreso como gravable. Esto último, aunque pareciera no tener sentido, es porque el Código Tributario declara como inexistentes a las transacciones no bancarizadas. Así que para evitar malas interpretaciones por parte del contribuyente, la Administración Tributaria aclara que estos ingresos serán imponibles.
Vamos a la segunda parte. El capítulo 3 de la RND, titulado Registro y envío de documentos de pago, aborda el segundo aspecto de la reglamentación, relativo a los plazos y medios para registrar y enviar la información de las transacciones bancarizadas. Quizás lo más complicado desde el punto de vista técnico y considerando la particularidad de las transacciones en cada empresa, además del gran volumen de información que se maneja, lo cual ustedes lo han vivido, hace colapsar el CIAT constantemente. Bueno, una de las principales novedades de esta normativa es que bueno, que a estas alturas ya no es novedad, pero es el registro y envío de la información de bancarización, que ya no es anual como ocurría anteriormente, sino es mensual. Además, se debe realizar a través de la plataforma del CIAT en línea, eliminando el uso del antiguo aplicativo DaVinci, que había quedado ya obsoleto. El nuevo sistema permite que la administración tributaria reciba la información de forma directa en sus bases de datos, mejorando así la eficiencia de los procesos de control. Claro, no sé cuán pronto pueda utilizar esta información la administración tributaria para obligar a que su envío sea mensual. Más esto parece ser una intención de eliminar la posibilidad de que, o minimizar la posibilidad de que el contribuyente pueda hacer modificaciones en sus registros contables, etcétera, simplemente por eso, porque una efectividad y oportunidad en el control no se ve. Pero esto deviene en un alto costo para el contribuyente, ¿no? No solo por lo complejo de los reportes ante la falta de precisión en los conceptos, sino por las limitaciones técnicas por parte de la administración tributaria en su implementación, lo cual podemos ver en las constantes ampliaciones de plazo que están existiendo. En cuanto a los reportes de bancarización, primero debemos registrar todas las transacciones que se encontrarían sujetas a bancarización. Este registro es continuo a medida que se presentan las transacciones y solo puede hacer de forma manual uno a uno o de forma masiva regularmente, cuidando que todas las transacciones generadas en un mes sean registradas como máximo hasta el mes subsiguiente, que es el plazo, ¿no? Mejor si lo hacemos antes, obviamente. Una vez que se tienen las transacciones registradas, tanto de compras como de ventas, ya debemos registrar los pagos o cobros vinculados a estas, hayan sido realizadas en el mismo mes o en meses posteriores. A continuación, veamos la estructura de estos registros en las casillas más importantes y algunas consideraciones que debemos cuidar. Para el registro de transacciones, primero tenemos que definir el tipo de contrato, si es documental, verbal o si se trata de una permuta. Para elegir una de estas opciones, debemos considerar que más adelante nos solicitarán un número del contrato o acuerdo, por lo que nuestros contratos deberán consignar una numeración, y si no los tienen, debemos implementar una. Para el caso del verbal, el sistema asigna automáticamente una numeración. Luego seleccionamos el tipo de transacción, es decir, si es con factura, sin factura, o simplemente tenemos pagos anticipados por la venta de bienes y que aún no se han emitido la factura, por no corresponder, ya que en el caso de la venta de bienes, la obligación de la emisión de la factura se da a momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del mismo. Seguidamente detallamos el objeto del contrato o acuerdo. En este punto tenemos que analizar el volumen de las transacciones a reportar, ya que si es muy grande, tendríamos que sistematizar mediante el relacionamiento de la glosa del comprobante contable,
u otro mecanismo a fin de evitar pérdida de tiempo y falta de precisión en la transcripción. Este tipo de campos, abiertos en su redacción, pues da cuenta del excesivo celo de la administración tributaria para obtener información que muy difícilmente podrá ser procesada para una automatización en el control, ¿no? Más viene por el tema de la generación de riesgo en el contribuyente. Otra casilla que puede generar problemas es el importe del contrato al tratarse de los criterios de similitud de operaciones, recurrencia de proveedores o periodicidad, ya que estos criterios podrían ser aplicados con efectividad solo a fin de mes, ya que si las transacciones son menores a 50.000 bolivianos y en los meses posteriores llegan a superar el límite, tendríamos que incorporarlos a manera de ajuste, lo cual sitúa al contribuyente en una situación de riesgo y a merced de la interpretación del funcionario que realice la revisión de los reportes. El importe adelantado, retenido o descontado le posibilitará al sistema cerrar la transacción, ya que a partir del monto total del contrato realizará el descuento de los pagos reportados y de los adelantos o retenciones para llegar al monto acumulado, ¿no? Que es un campo que lo calcula automáticamente el sistema. Y de esta manera dar por concluido el reporte de una transacción alcanzada por la bancarización. Una vez registradas las transacciones sujetas a bancarización, debemos registrar los pagos o cobros relacionados. Para ello tenemos un reporte específico, tanto para compras y otro para ventas. En el caso de compras, primero identificamos el tipo de transacción, es decir, si se trata de compras con retenciones, compras de inmuebles, regímenes especiales, con factura o con pagos anteriores a la emisión de la factura. Luego, la forma de pago, que tratándose de transacciones bajo el criterio de similitud, recurrencia de proveedor o temporalidad, tendremos que considerar pagos parciales. También detallamos los datos del proveedor y de la factura. Otro campo de registro que puede tener múltiples opciones dependiente de la particularidad de la transacción será el tipo de documento de respaldo, ya que en una misma transacción puede existir un documento de venta, un recibo, un documento de despacho y que todo ello vaya adjunto a un comprobante contable, por lo que será recomendable utilizar el documento que aglutine a la mayor cantidad de documentos de respaldo y que además posea una numeración que lo identifique adecuadamente. No obstante, también tenemos que analizar el volumen de transacciones a reportar, ya que si se trata de muchas transacciones, tendremos que sistematizar este proceso y para ello recurrir a diferentes fuentes de información, lo cual hace más complejo el armado del reporte. La recomendación particular es utilizar el número de registro contable. Un campo de especial interés es el número de contrato o acuerdo, ya que es el campo relacionador con el registro de transacciones, ya que si no coincide exactamente, el sistema no nos permitirá registrar el pago bajo el error de que esa transacción tiene que ser previamente registrada. En el campo tipo de documento de pago se encuentran los medios de pago admitidos por norma para que la transacción sea considerada como bancarizada. Y estos se limitan al cheque, transferencia bancaria, depósito en cuenta, que puede ser utilizado para prescindir de la cuenta bancaria de origen, porque se puede ir con el dinero en efectivo a la ventanilla del banco. Carta de crédito para las importaciones y el SIGEP para el caso de instituciones del Estado. Como podemos apreciar,
no está previsto que el comprador, por la coyuntura actual de la falta de dólares en el sistema financiero, utilice medios de pago virtuales como las criptomonedas o cuentas en el extranjero que no estén reguladas por la ASFI, lo cual también es un elemento que genera contingencia tributaria. Luego, también será necesario el registro de los números de cuenta del comprador y del vendedor, dependiendo de la modalidad de pago, ya que, por ejemplo, si se trata de depósito en la cuenta del proveedor, pues el campo de la cuenta del comprador irá en blanco. Finalmente, el NID de las entidades financieras que intervienen, el número de la transacción y el monto pagado, que en ningún caso podrá superar el monto de la transacción. Aquí también se presenta un inconveniente, ya que en ocasiones pagamos con un solo medio de pago más de una transacción de compra, o realizamos pagos a cuenta a nuestros proveedores sin saber exactamente la forma de imputación que se realizará en los pagos. En este caso, será importante implementar mecanismos de control para minimizar la ocurrencia de este tipo de pagos y de coordinar con el proveedor para que ambas partes manejen el mismo sistema de imputación de pagos y no generemos diferencias que nos puedan exponer. Bien, pasemos al registro auxiliar de ventas, donde tenemos como tipo de transacción las ventas no sujetas al IVA, es decir, la venta de bienes inmuebles, ventas con emisión de factura y las ventas con pagos anticipados anteriores a la emisión de la factura. Al igual que en las compras, tenemos ventas con pago único y ventas con pagos parciales. Será importante entonces que los registros del comprador y vendedor coincidan en los campos de registro comunes y que cuenten con la misma codificación, ya que podría ser un criterio que utilice la administración tributaria para detectar inconsistencias, lo cual obviamente no implica de forma automática un efecto tributario adverso, pero puede llevar a una exposición tributaria innecesaria. Claro que tiene la complejidad de que no siempre vamos a tener un relacionamiento tan estrecho con nuestros clientes o en el caso de compras con nuestros proveedores. Luego estarán los datos del cliente y de la factura que de igual forma podrán ser cruzados con el reporte de compras. En el caso de ventas se tienen los mismos tipos de documento de respaldo que en compras, pudiendo inclusive dejar en blanco, lo cual podría ser mal utilizado por la administración tributaria, asumiendo que la transacción no tiene respaldo documental, que por ejemplo permita respaldar, en el caso de las compras, la vinculación con la actividad gravada, siendo un elemento más para respaldar su determinación de adeudos tributarios. Más aún, si dentro del proceso de fiscalización el contribuyente no presentó documentación alguna. Por ello, será importante consignar al menos el número del comprobante contable que lo respalde. Para ello, tendremos que implementar como una buena práctica el realizar cierres mensuales de la contabilidad para poder contar con esa información, independientemente si la contabilidad es terciarizada o por cuenta propia, ¿no? Seguimos con los datos de la factura hasta llegar al número del contrato o acuerdo que, al igual que en el reporte de compras, es el relacionador con el reporte de transacciones y que tiene que ser coincidente para poder subir al archivo. Los tipos de documento de pago será otro campo que pueda ser cruzado con el reporte de compras de nuestro cliente, ya que tienen la misma codificación. Finalmente, los datos de las cuentas bancarias del vendedor y de su cliente que realizó el pago y el monto percibido, que no podrá ser mayor al importe total de la transacción, al igual que en el caso de compras. Como se dijo en un principio, el efecto de no reportar o de hacerlo sin cumplir las previsiones de la resolución
administrativa simplemente se considera en un incumplimiento a deber formal, cuya sanción para personas naturales van de 50 a 100 UFBs y para personas jurídicas de 100 a 150 UFBs, por lo que será importante que los propietarios de los negocios o socios de las empresas comprendan que el alto grado de dificultad y la falta de claridad y precisión en la normativa, sumado a las limitaciones de la administración tributaria en gestionar adecuadamente las plataformas virtuales a través de las cuales se realiza el envío de los reportes, hacen a esta actividad una actividad de alto riesgo inherente y que de ninguna manera pues, podría ser recaer toda esta responsabilidad en el personal a cargo de estas tareas, siendo necesario implementar mecanismos de control interno para que todas las tareas sean transparentes y se identifiquen objetivamente las responsabilidades de cada instancia ante un proceso sancionador que sin ninguna fuerza moral, obviamente, podría llevar adelante la administración tributaria, al menos en esta etapa de implementación de este nuevo sistema que tiene muchísimas fallas. Obviamente, en los casos en que la conducta del contribuyente se enmarque en el apego a una cultura tributaria adecuada. Algunas buenas prácticas empresariales para evitar contingencias tributarias serán identificar las transacciones potencialmente alcanzadas, evaluar a los proveedores, simular registros y analizar consecuencias. Será siempre importante consultar con profesionales de reconocida experiencia en el rubro y no quedarse únicamente con la explicación de la administración tributaria que por su naturaleza recaudadora siempre tendrá la premisa de incrementar a como dé lugar la base imponible de los tributos. Además que sus opiniones no son uniformes y varían de una distrital a otra, ¿no? Bien, a continuación, a partir de una consulta tributaria que me hizo un cliente, les voy a presentar esta para que reflexionemos sobre las particularidades de algunas transacciones y la metodología que deberíamos aplicar, esto es lo más importante, para resolver estas cuestiones, ya que desarrollar una casuística de cada empresa pues nos llevaría más tiempo del que tenemos planificado para este evento. Quiero compartirles una consulta que me hicieron sobre bancarización, que probablemente sea tu caso o simplemente te permita conocer las dificultades de aplicar la normativa tributaria a un caso en particular, que se da muchas veces en la práctica y que no está explícitamente prevista en las resoluciones que emite el Servicio de Impuestos Nacionales. Bien, resulta que una empresa de servicio logístico tiene un galpón y recibe una oferta de alquiler por 10 años. Pero su cliente le pide que antes de ocupar el ambiente y que corra el alquiler mensual, se hagan ciertas mejoras y adecuaciones a la infraestructura y que para ello le entregaría un anticipo de 200.000 bolivianos, depositados en su cuenta bancaria en 4 pagos mensuales, cada uno de 50.000 bolivianos, y que este vaya a cuenta del alquiler futuro que se había pactado en 25.000 bolivianos mensual, y que además corra desde el momento que el ambiente esté listo para su uso. Lo particular en este caso es que el arrendatario aún no tiene constituida su empresa, por lo que el pago del anticipo será asumido por uno de los futuros socios, que luego hará valer este pago como un aporte de capital en la nueva sociedad. Luego,
una vez que el ambiente esté en las condiciones de uso, la nueva empresa ya constituida suscribirá el contrato de alquiler mensual y comenzará a descontar el alquiler pagado por adelantado por el lapso de 8 meses. Y a partir del mes 9 comenzará a pagar el alquiler mensual mediante transferencias a su cuenta bancaria, más bien a la cuenta bancaria del arrendador. Bajo este contexto, se tiene vigente la previsión normativa establecida en el numeral 11 del artículo 66 del Código Tributario Boliviano, que faculta a las administraciones tributarias a aplicar los montos mínimos establecidos mediante decreto supremo, a partir de los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser respaldadas por los contribuyentes a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera regulada por la ASFI, y que la falta de respaldo mediante la documentación emitida por la entidad financiera hace presumir la inexistencia de la transacción, con las consecuencias para el comprador de la pérdida del derecho al cómputo del crédito fiscal y para el vendedor de liquidar y pagar el impuesto sin deducción del crédito fiscal alguno. Como pueden ver, esta previsión básica de la bancarización está establecida en el Código Tributario Boliviano. Es así que, mediante el artículo 37 del Decreto Supremo 27310, el Estado reglamenta esta facultad de la administración tributaria que había sido establecida en el Código Tributario, disponiendo el monto mínimo de 50.000 bolivianos, a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios deben estar respaldados con documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulado por la ASFI. Y finalmente, para el presente caso, al estar involucrado en esta operación el impuesto al valor agregado en el mercado interno, que además es administrado por el Servicio de Impuestos Nacionales, debemos considerar esta resolución que ya la analizamos, que es la 102421 de 20 de septiembre del 2024, que se encuentra vigente a la fecha. Esta resolución, como habíamos visto, reglamenta el tratamiento tributario de los pagos emergentes de transacciones de compra y venta de bienes y de prestación de servicios cuyo valor es igual o mayor a 50.000 bolivianos, así como la forma, medios y plazos para el registro y envío de la información de las transacciones obligadas a respaldarse con documento de pago. Es decir, la reglamentación, como vimos, tiene dos objetivos. El primero, definir qué transacciones deben estar respaldadas por documentos de pago, y el segundo, cómo reportar estas transacciones a la administración tributaria. En este sentido, la primera pregunta a resolver en el presente caso es si el alquiler del inmueble, presentado en este caso de estudio, es una transacción alcanzada por esta previsión normativa. Para ello es importante prestar especial atención a los siguientes acápites de la resolución de impuestos nacionales que pudieran ser aplicables. El inciso D del artículo 3 realiza la definición de servicios continuos de la siguiente manera: prestación de servicios realizados de manera ininterrumpida, sujetos a un vencimiento mensual para su pago, con precios preestablecidos o sujetos a medición o liquidación para la determinación del importe a cobrar. Si analizamos la transacción de alquiler del inmueble, este puede ser considerado un servicio desde un punto de vista conceptual, ya que el alquiler implica la prestación de un servicio de acceso a un espacio habitable o comercial, que se beneficia el arrendatario a cambio de un pago. En el presente caso, este servicio se presta de forma ininterrumpida por el periodo de 10 años, con un canon de alquiler mensual preestablecido en el contrato. Luego,
El artículo 4 de la resolución señalada establece que los pagos emergentes de transacciones de compra y venta de bienes y o prestación de servicios, cuyo valor total sea igual o mayor a 50.000 bolivianos, deben estar respaldados con documentos de pago. Al respecto, el total del contrato por 10 años alcanzaría una suma total de 3 millones de bolivianos y el precio mensual es de 25.000 bolivianos, lo cual lleva a una segunda interrogante, ¿no? Respecto a si esta transacción está alcanzada por la obligación de ser respaldada por un medio de pago. Considerando el importe total del contrato, el canon mensual de alquiler o incluso si tiene algo que ver el anticipo de los 200.000 bolivianos. Con relación al canon de alquiler mensual, que es menor a 25.000 bolivianos, el numeral 3 del artículo 5 señala que las transacciones menores a 50.000 bolivianos, en el que exista similitud de operaciones, patrones de temporalidad de las mismas, o recurrencia de proveedores que denoten fraccionamiento, son consideradas como una sola transacción, lo cual nos lleva a la conclusión de que en el presente caso, este alquiler debería estar respaldado con un documento de pago para evitar una interpretación forzada de la administración tributaria y la pérdida de créditos fiscales, porque si bien no existe una intencionalidad de realizar un fraccionamiento, ya que simplemente es una disposición contractual la que obliga a determinar un precio mensual en este caso, ¿no? Pero de todas formas es prudente de que se pueda utilizar medios fehacientes de pago. Ahora bien, con relación al registro y envío de documentos de pago a la administración tributaria, el numeral 3 del artículo 6 señala que las transacciones de servicios continuos no están sujetos a registro, con excepción de aquellos que mediante pago único por uno o más periodos fiscales superen los 50.000 bolivianos. Por lo que, habiendo conceptualizado el presente caso como una prestación de servicio continuo, pues no sería sujeto a registro, ya que en ningún caso existe un pago superior a 50.000 bolivianos. Es decir, es igual, pero no es superior. Por ejemplo, en el caso del anticipo, para las mejoras, los 4 pagos son de 50.000 bolivianos, es decir, no superan los 50.000 bolivianos establecidos por la resolución para registro. Puede ser un error en la redacción que haya señalado que sea superior a 50.000 bolivianos, pero así está redactada y está vigente. Un punto adicional de análisis se presenta a partir de la lectura del numeral 3 del artículo 4, que señala que los pagos por transacciones obligadas a respaldarse con documentos de pago deberán tener como origen y destino, en el caso de personas jurídicas, a la cuenta registrada a nombre de ésta. Recuerden que en nuestro caso de estudio el anticipo de 200.000 bolivianos es realizado por una persona natural, a la cuenta del arrendador, pero que las facturas de alquiler saldrán a nombre de la futura sociedad comercial que alquila el ambiente, aspecto que podría ser respaldado a partir del numeral 14 del anexo técnico, que también ya lo vimos, para el registro auxiliar de ventas, que reconoce como tipo de documento de pago al depósito en cuenta. Pero, ¿qué sucede si la administración tributaria interpreta de diferente forma las obligaciones tributarias de los contribuyentes involucradas en el presente caso de estudio? ¿Cuál sería la forma de determinación de la deuda tributaria en ese caso? ¿Cuál sería el método de determinación de la base imponible? ¿Qué mecanismos de defensa puede aplicar el contribuyente? Para responder estas y otras preguntas, a continuación les presento los elementos más importantes y la descripción del curso sobre el Código Tributario Boliviano, en el que podrás
acceder a muchos más casos de estudio como el que te acabo de presentar. Finalmente, antes de pasar al espacio de preguntas, les presento una opción diferente para el estudio del Código Tributario Boliviano. El objetivo pedagógico de este curso es que los participantes adquieran no solo el conocimiento de los conceptos más importantes que hacen a la relación jurídico-tributaria entre el Estado y los contribuyentes, sino también adquieran competencias que les permitan desarrollar un criterio técnico adecuado para desarrollar y aplicar los procedimientos operativos de las administraciones tributarias, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia y las administraciones tributarias municipales. Una vez que te inscribas, tendrás acceso a 22 cápsulas audiovisuales que te permitirán de una forma amigable y didáctica adquirir estos conocimientos. En la actualidad, los dispositivos móviles y equipos de computación han reemplazado a la forma tradicional de aprendizaje, ya que podemos utilizarlos mientras nos transportamos de un lugar a otro, optimizando el uso de nuestro tiempo. Después de cada cápsula audiovisual tendrás que resolver un cuestionario que te permitirá evaluar si el contenido estudiado se consolidó en tu memoria y puedes realizar algún ajuste repasando el video y prestando mayor atención a las partes que sean necesarias. También encontrarás después de algunas cápsulas audiovisuales algunos videos explicativos en los cuales mediante ejemplos prácticos te explico de qué manera las administraciones tributarias han desarrollado herramientas normativas y tecnológicas para la aplicación de los preceptos del Código Tributario Boliviano. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece como obligación de todos los ciudadanos tributar en función a su capacidad económica, lo cual ha generado el desarrollo de un sistema tributario para que el Estado, mediante la aplicación de las leyes tributarias, dé cumplimiento a esta previsión normativa constitucional. Para ello, es de vital importancia que los derechos, obligaciones, procedimientos, recursos de impugnación y otros aspectos que hacen a esta relación entre el Estado y los contribuyentes se encuentren claramente establecidos. Precisamente el Código Tributario Boliviano es la ley marco que desarrolla todos estos fundamentos, por lo que su estudio es de especial importancia para las personas involucradas en el desarrollo de actividades económicas y un requisito esencial para los profesionales que desarrollan funciones en las administraciones tributarias o que apoyan o asesoran a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. También tendrás acceso a videos explicativos de casos prácticos de los temas más usuales y que son objeto permanente de consultas tributarias y constituyen herramientas esenciales para los profesionales y empresarios que deseen administrar adecuadamente sus obligaciones tributarias. Estos temas son las fuentes del derecho tributario, el cómputo de plazos, la inoponibilidad de los contratos entre particulares, el método sobre base presunta, el cálculo de la deuda tributaria, la prescripción, el uso del buzón tributario, los procedimientos de determinación, es decir, la fiscalización tributaria, procedimientos de impugnación, bancarización y otros que se van adicionando y actualizando permanentemente. De esta forma, más que la inscripción a un curso, tendrás una suscripción a un contenido permanentemente actualizado y por todo el tiempo que lo requieras, además de la posibilidad de participar en sesiones en vivo mediante plataformas virtuales donde podrás realizar las consultas que tengas relacionadas a los contenidos audiovisuales. Muchas gracias por tu participación, por tu tiempo. Espero que toda esta clase te haya servido y estoy ahora disponible para las consultas que puedan tener y espero haber cumplido las expectativas que tenías al ingresar al evento. A continuación, por favor, ingresa a la sesión de preguntas
mediante el link que está en la descripción del video y en el chat de WhatsApp y YouTube. Te esperamos.